El pasaje bíblico de hoy, Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amados hermanos en Cristo, tal como mencioné en la última prédica, si dedica toda su vida a servirle a Dios y hace todo lo que a Él le agrada, estará ofreciéndole un perfecto culto espiritual de adoración. Quizás se pregunte, ¿cómo podrá ofrecer su vida como sacrificio santo, vivo y agradable a Dios? Muy simple, viva de acuerdo a la palabra de Dios escrita en los 66 libros de la Biblia. Fácil, ¿verdad? La palabra de Dios es absoluta, es lo que Dios nos manda hacer. ¿Se imagina lo bueno que sería si obedeciera y se despojara de lo que Dios le pide debe despojarse y que no hiciera lo que Dios le dice no debe hacer? Todo lo que debe hacer es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es muy simple, ¿verdad? Más concretamente, cumpla con lo que está escrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, que dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La mayoría sabe de memoria este pasaje, pero ¿qué tal si lo desglosamos versículo por versículo? A fin de consagrar su vida como sacrificio vivo espiritual, primero deberá estar siempre gozoso. Los que son verdaderos hijos salvos de Dios por el mismo hecho de ser salvos, deberían estar siempre gozosos porque han sido salvos del infierno y libres de toda enfermedad, pobreza y toda clase de dolor. Tan solo pensar en la gracia del Señor lo debería llenar de gozo en toda circunstancia. Lo siguiente para ofrecer su vida como un sacrificio vivo espiritual es orar continuamente. Orar continuamente tiene 3 significados. Primero, es establecer o fijar el hábito de orar. Durante su ministerio en esta tierra, a pesar de estar muy ocupado, el Señor Jesús oraba habitualmente en lugares apartados. Daniel oraba 3 veces al día, todos los días. Y Pedro y los otros apóstoles mantuvieron un tiempo de oración diaria. Usted también deberá establecer o cumplir con cierto tiempo de oración diaria en forma constante para que la unción del Espíritu Santo no se apague en su corazón y así mantener vivo y activo su espíritu. Así podrá comprender e interiorizar la palabra que se predica en los cultos y además le dará fuerza y poder para vivir por la palabra de Dios. Segundo, orar continuamente significa orar todo el tiempo en el fluir del Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo tocará fuertemente su corazón para orar en cierto momento específico, aparte de su tiempo normal de oración diaria. Si obedece esa urgencia de orar, Dios lo guardará de todo problema y lo protegerá de cualquier accidente. Ya hemos escuchado esta clase de testimonios. Tercero, orar continuamente es meditar en la palabra de Dios. Lo deberá hacer día y noche. Hermano, hay hechos milagrosos que acontecen a los que oran permanentemente. Les comparto un caso. Hace poco una diaconisa estaba regresando a casa. Ella vive en las afueras de la ciudad. La carretera de retorno a su casa pasaba muy cerca de un acantilado y el camino era bastante accidentado. Recuerdo haber transitado por esa misma vía cuando visitaba mi pueblo natal. Bueno, el asunto es que ella iba en el ómnibus cuando, de repente, sintió un fuerte llamado a orar. El bus estaba lleno de gente. Sin embargo, ella obedeció y comenzó a orar en lenguas. Los otros pasajeros creyeron que estaba loca. No obstante, continuó orando. Entonces sintió en su corazón la urgencia de bajarse del bus.
así que le pidió al chofer que se detuviera, porque tenía que bajar del ómnibus inmediatamente. Y así lo hizo. Por esa zona no hay mucho transporte. Y no tenía idea de cuándo iba a pasar el siguiente coche. Así que empezó a caminar. Pensó en lo que había sucedido y se rió de lo que acababa de pasar. Al rato de haber caminado, vio que el bus del cual se había bajado se había desbarrancado. Los frenos del coche habían fallado y había caído al abismo. Hermano, ¿se imagina la impresión de esa diaconisa? Sí, los que oran constantemente serán alertados de esa manera y se librarán de toda situación de emergencia. Esta hermana oró en lenguas y el Espíritu Santo le dijo que bajara del bus. Ella obedeció y así se libró de ese trágico accidente. Eso sucede a los que oran continuamente. Dios los protegerá de todo peligro y accidente. Lo mismo es en su negocio o comercio. Dios con toda seguridad lo librará de toda estafa o mala inversión. Sin embargo, muchos no escuchan la voz del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque no oran. Si ora, deberá hacerlo guiado por el Espíritu Santo con todo su corazón, toda su mente, todas sus fuerzas. Pero, repito, muchos no lo hacen. Por eso no reciben la llenura del Espíritu Santo. E incluso, si el Espíritu Santo les dice algo, no lo podrán escuchar. No podrán escucharlo porque no tienen comunión con Él. Y es que no oran. Como les decía, orar continuamente significa meditar en la palabra de Dios día y noche. Esto significa que siempre deberá tener la palabra de verdad viva y activa en todo lo que haga y a donde vaya. La oración es la respiración espiritual de su espíritu. Tal como se muere físicamente si deja de respirar, si deja de orar, su espíritu también se debilitará y, eventualmente, también morirá. Les comparto algo. En una ocasión había iniciado un ayuno de 40 días justo en invierno. La temperatura llegaba hasta 24 grados bajo cero. Se dijo que era el invierno más crudo que había pasado en este país en los últimos 60 años. Así y todo, ayuné por 40 días. Recuerdo que en esa ocasión había 16 hermanos que también estaban ayunando. Algunos lo hacían por 3 días, otros por 7, y yo lo hice por 40 días. Sin embargo, el problema era por las noches, porque el lugar donde estábamos, en la montaña de oración, se llenaba de gente. Muchos venían a orar. A las 11 de la noche iba a buscar un lugar para orar. En esa montaña había como pequeños cubículos semejantes a una pequeña cueva donde cada uno oraba. Por dentro, cada uno de esos estrechos recintos se llenaba de nieve y la entrada era muy resbaladiza por el hielo. Yo tenía que ponerme varios calcetines y enfundarme bien para abrigarme. Bueno, el asunto es que en medio de ese frío tenía que buscar uno de esos lugares para orar. No sé si actualmente todavía se va a orar a esas montañas. Generalmente encontraba un lugar vacío en la ladera norte de la montaña. El viento lo congelaba a uno. Ya en el cubículo me sentía totalmente agotado. Tenía frío y hambre, y el viento me golpeaba el rostro. Dentro, el recinto estaba cubierto por una delgada capa de hielo.
En realidad parecía un iglú donde viven los esquimales. Al principio no podía orar. Entonces comenzaba a clamar en voz alta por 20 o 30 minutos. En ese momento era lleno del Espíritu Santo y ya no sentía más frío. Mi voz se hacía cada vez más fuerte. Si ora de esta manera, por 30 minutos será lleno del Espíritu Santo y ya no le importará la hora ni se sentirá cansado. Sabrá que su oración llegará al Padre en el cielo. Sentirá que Dios está escuchando su clamor con un amén. Lo sabrá en el Espíritu y ya no sentirá hambre ni frío. Bueno, luego de orar salía de ese pequeño cubículo lleno del Espíritu Santo. Y así superaba un día más de ayuno. Una vez que era lleno del Espíritu Santo, podía superar otro día más. Dios me daba fortaleza, me daba poder para vencer todo cansancio. Hermanos, los que oran no se fatigan ni se cansan. Incluso si el cuerpo está agotado, una vez que se arrodillan por 20 o 30 minutos para orar, serán llenos del Espíritu Santo y toda fatiga desaparecerá. Podrán comunicarse con Dios y al día siguiente Dios los bendecirá. Sí, con toda seguridad lo hará. Como les decía, si deja de respirar, morirá. Si deja de orar, su espíritu se debilitará y eventualmente morirá. Si su espíritu está débil, incluso si trata de orar, no lo podrá hacer bien. Se sentirá cansado y amodorrado. Piense un poco en esto. Y sea sincero, ¿hace cuánto tiempo ha dejado de orar? ¿Hace cuánto su espíritu ya no respira? Pregúntese, ¿por qué las cosas ya no le van tan bien? Si lo que hace ya no prospera, eso significa que su espíritu está débil. ¿Por qué últimamente padece de todo tipo de dolencias y está siempre agotado? Usted ya no tiene la fuerza necesaria de antes para alejarse de aquello que lo distrae de la oración. Ya no tiene esa fuerza ni ese poder. Hermano, si estuviera lleno del Espíritu Santo y oyera su voz, Dios lo podría proteger de todo tipo de microbio, virus y bacteria. Pero, como no escucha al Espíritu Santo ni sigue sus deseos, cualquier cosa lo afectará. Hermano, no basta que clame rutinariamente en oración todos los días. Deberá meditar en la palabra de Dios de día y de noche y vivir de acuerdo a ella. Este es el verdadero significado de orar sin cesar. Hay quienes claman muy bien al orar. No obstante, apenas salen de la iglesia, se transforman, se vuelven unos ogros, se enojan y gritan por cualquier contrariedad, es decir, vuelven a su antigua forma de vida, a sus antiguos hábitos. Hermano, si aún se deja llevar por sus pensamientos carnales, a pesar que clame en oración, no estará orando con todo su corazón. Si en verdad ora clamando con todo su corazón, entenderá la palabra de Dios y recibirá poder y fortaleza para vivir de acuerdo a la verdad. Usted mismo y los que están cerca suyo se darán cuenta de su cambio. La palabra de Dios estará siempre presente en usted y vivirá en permanente comunión con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu lo guiará y todo lo que haga prosperará. Hermanos, lo último, pero no lo menos importante para ofrecer un verdadero culto espiritual es dar gracias y estar agradecido por todo y en todo. Hermano, Dios cuida de su vida y responde todo lo que le pide en el nombre del Señor Jesucristo. Si vive por la palabra, Dios llenará todo vacío en su corazón, responderá sus oraciones y lo bendecirá. Aún si enfrenta problemas, Dios obrará todo para su bien. Ya la mayoría sabe la palabra.
Sabe que debe estar siempre gozoso, orar todo el tiempo y dar gracias en todo y por todo. Sin embargo, ¿cuántos han cultivado esta palabra en su vida diaria? ¿Cómo se comporta con su familia diariamente? ¿Acaso siempre está de buen humor? ¿Es agradecido en todo momento y da buen testimonio a los demás? ¿O acaso se fastidia, aburre o se enoja por cualquier cosa porque está cansado luego de un día de trabajo? O tal vez explota de mal genio por alguna contrariedad cuando trata con otros fuera de la iglesia. Por favor, hermano, examine su comportamiento en casa y fuera de ella a ver si es el correcto ante Dios. El verdadero adorador no solo lo es durante el culto o en la iglesia, lo es en todo momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Usted impactará el corazón de los demás por esa actitud constante de gozo, de agradecimiento que se reflejarán en su rostro amable y gentil. Y al momento de compartir su testimonio, por la guía del Espíritu Santo, será solo una cuestión de tiempo para que toda su familia sea evangelizada. Aquí concluyo. Amados hermanos, si está siempre gozoso, ora continuamente y da gracias por todo y en toda circunstancia, siempre estará lleno del Espíritu Santo. Ningún pensamiento carnal entrará en su mente y mientras viva esta clase de vida, al orar y adorar a Dios, el fluir del Espíritu Santo lo llenará fácilmente y tendrá una profunda comunión con Dios. Adorará a Dios en espíritu y en verdad en toda situación. Si así lo hace en cada culto, entenderá la palabra al escucharla e interiorizará el amor y la bondad de Dios. No solo la comprenderá con su mente, sino que ese amor y esa bondad calarán en su corazón e irá a un mayor nivel espiritual. Por eso, adorar a Dios en espíritu y en verdad es un momento invaluable para cultivar santidad y la perfección de Dios en su ser. Usted escucha palabra de Dios. Solo por eso ya debería estar más que agradecido. Si en verdad cree que es Dios quien le está dando palabra a través del pastor, nunca deberá juzgar ni criticar el mensaje. Por eso, siempre he obedecido con un amén todo lo que Dios me ha dicho. A veces, al principio, no entendía completamente lo que Dios me quería decir. No obstante, como es palabra de Dios, solo decía amén. Y al obedecer podía comprender por qué Dios me había dicho tal o cual cosa, por más difícil que fuera. Luego de unos meses o incluso de 1 o 2 años, llegaba a entender en su totalidad la palabra de bendición que Dios me había dado. Hermano, Dios conoce el futuro y lo preparará para ese futuro. Si obedece, sabrá la razón por la que Dios ahora le ha dicho que haga eso. Yo, al menos, cada vez que he obedecido, Dios nunca me ha decepcionado. Siempre he obedecido con gratitud. Una pregunta. ¿Acaso se siente mal cuando la palabra de Dios no concuerda con su forma de pensar? Si obedece, recibirá recompensas en el cielo y será un atajo para que Dios lo bendiga en esta tierra y responda sus peticiones. Si todo el tiempo tiene esta clase de actitud de adoración, estará siempre gozoso y lleno del Espíritu en cada culto. A pesar que tenga alguna dolencia física o dificultad familiar, financiera o de cualquier otra índole, saldrá fortalecido luego de cada culto de adoración y al finalizar el servicio sentirá que la prédica ha sido muy corta y que el tiempo se ha pasado volando. Yo aún me acuerdo lo feliz que me sentí la primera vez que asistí con mi familia a un culto en la iglesia. Y les digo algo, ese gozo nunca lo he perdido a lo largo de mis más de 36 años de cristiano. Siempre me he preparado para cada servicio del día domingo con expectativa y alegría, como si después de mucho tiempo
fuese a encontrarme con alguien a quien amo y aprecio mucho. Incluso para eventos u ocasiones especiales he estado tan emocionado que ni siquiera he podido dormir esperando que llegue el día. Y durante los cultos, Dios siempre ha derramado sobre mí bendición sobre bendición de amor y mayor gracia sobre gracia. Es mi anhelo que, de ahora en adelante, consideren cada culto como un tiempo precioso y lo ofrezcan a Dios en espíritu y en verdad con todo su corazón, mente y alma. Consagren su vida a Dios como un sacrificio vivo y santo, estando gozosos todo el tiempo, orando siempre y dando gracias en toda circunstancia. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios acepte con agrado su adoración, lo guíe al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto y lo bendiga abundantemente. Ahora, oremos juntos meditando en la palabra de Dios. Aleluya. Gracias, Padre, por tu gracia y tu amor. Haz que la palabra que hoy hemos escuchado se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Hoy he compartido lo que es el verdadero culto espiritual de adoración. Padre, te pido que bendigas a tus hijos para que te puedan adorar en espíritu y en verdad y lleguen a ofrecer un culto de verdadera adoración espiritual. Y así los puedas recompensar y bendecir aquí, en esta tierra y en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda
toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.